Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de literatura. Ya hablamos la clase pasada sobre el cuento, cuáles son sus estructuras, características. Continuaremos con los elementos del famoso había una vez. Estamos observando las imágenes tiernas de una madre leyendo el cuento a una niña, lo que significa o da muestra de parte de nuestra infancia. Sabiendo que el cuento es una narración real o ficticia. Elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe de poseer ciertas características propias. Sus elementos son los personajes, el ambiente, tiempo, atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Personajes. Tenemos personaje protagonista, que es el principal, el más importante, en que representa a una de las fuerzas que normalmente existe en la obra dramática y que se encuentra en conflicto. Personaje antagonista es también un personaje importante y representa a la otra fuerza que lucha. El antagonista es entonces quien se opone al protagonista, está en contra de él. Personajes secundarios son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Personajes colectivos son un tipo de personajes que, a pesar de ser una sola persona, representan a muchas otras. Es como si fuera la encarnación de un grupo. Personajes alegóricos constituyen la encarnación de aquellas cosas abstractas que no son personas. Evidentemente, estos son personajes simbólicos a los que se les dan características de aquellas cosas a las que representan. El narrador. El narrador de la historia puede que sean los personajes del cuento o puede que no, ya que pueden ser también que el narrador sea alguien ajeno a la historia. Por eso los narradores pueden ser de tercera persona, narrador omnisciente. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes. Narrador observador. Solo cuenta lo que puede observar. Es decir, muestra lo que ve. De primera persona. Narrador protagonista. El narrador es también el protagonista de la historia, una autobiografía real o ficticia. Narrador personaje secundario. Es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. Narrador monólogo interior. El monólogo interior es la técnica literaria que trata de reproducir los mecanismos del pensamiento en el texto, tales como lo asocian las ideas. De segunda persona tenemos al narrador en segunda persona, que es un tipo de narrador que se da con escasa frecuencia. Es aquel que se dirige a un tú, vosotros o ustedes. Tenemos el ambiente, que incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, es decir, el escenario geográfico donde los personajes se mueven. El tiempo corresponde a la época en que se desarrolla la historia, y el ambiente tiene en cuenta la duración. La atmósfera, que corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos de un cuento. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca al lector lentamente a lo que cuenta. El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. El día de hoy vamos a hablar sobre el doblaje, cuento
de circunstancias de Julio Ramón Ribeiro, quien nació en Lima el 31 de agosto de 1929. Fallece el 4 de diciembre de 1994. Repito, el doblaje, autor Julio Ramón Ribeiro. Solamente vamos a hablar sobre un argumento, ya que en clases virtuales leeremos con la participación de ustedes, ¿no? ¿De qué trata el doblaje? Este cuento se relata la terca obsesión del pintor inglés por conocer a su doble, el ser que es igual a uno y que se halla en las antípodas. Miró un mapa y las antípodas de Londres era Australia. Llena de ansiedad, viaja a Sydney, que era donde él deducía que se encontraría a su doble. Muy pronto se dio cuenta que era una idea descabellada. Semejante búsqueda, ¿encontrar a su doble? El hecho de ir preguntando a la gente si había visto a una persona igual a uno mismo era de locos o estúpida. Aún así se quedó 7 semanas en Sydney, pero se quedó porque el amor tocó su corazón. Conoció a una chica llamada Whitney, de la cual se enamoró casi a primera vista, y ella de él. Alquiló una casa en las afueras de la ciudad y uno de esos días invitó a Whitney. Sin embargo, había un sentimiento extraño que no lo dejaba en paz, ya que ella estaba rara y parecía que ya conociese la casa. Entonces, él predeterminadamente le dijo que fuera a caminar, pero que no tenían cómo alumbrarse. Ella de repente subió por las escaleras y trajo una lámpara encendida. Con eso molestó al pintor, quien concluyó que ella ya había estado con otro hombre en esa casa y la corrió con palabras injuriosas. Donde dice: mi enamoramiento fue fulminante. La chica se llamaba Whitney y trabajaba en un restaurante. Sin lugar a dudas, esta fue mi experiencia más interesante en Sydney. Ella también pareció sentir por mí una atracción casi instantánea, lo que me extrañó desde que yo he tenido siempre poca fortuna con las mujeres. Desde un comienzo acepto mis galanterías y a los pocos días salimos a pasear juntos por la ciudad. Inútil describir a Whitney, solo diría que su carácter era un poco excéntrico. A veces me trataba con enorme familiaridad y otros, en cambio, se desconcertaba ante alguno de mis gestos o de mis palabras, cosas que lejos de enojarme me encantaban. Decidido a cultivar esta relación con mayor comodidad, resolví abandonar el hotel y, hablando por teléfono con una agencia, conseguí una casita amoblada en las afueras de la ciudad. No pudo evitar un poderoso movimiento de romanticismo al evocar esta pequeña villa. Su tranquilidad, el gusto con que estaba decorada, me cautivaron desde el primer momento. Me sentí como en mi propio hogar. Las paredes estaban decoradas con una maravillosa colección de mariposas amarillas, con las que yo cobré una repentina ficción. Pasaba los días pensando en Whitney y persiguiendo por el jardín a los bellísimos lepidópteros. Hubo un momento en que decidí instalarme allí en forma definitiva y ya estaba dispuesto a adquirir mis materiales de pintura, cuando ocurrió una acción singular, quizás explicable, pero al cual yo me obstinaté en darle un significado exagerado. Fue un sábado en que Whitney, luego de ofrecerme una tenaz resistencia, resolvió pasar el fin de semana en mi casa. La tarde transcurrió animadamente con sus habituales remansos de ternura. Hacia el anochecer, algo en la conducta de Whitney comenzó a inquietarme.
Al principio yo no supe qué era y en vano estudié su fisonomía, tratando de descubrir alguna mudanza que explicaría mi malestar. Pronto, sin embargo, me di cuenta de que lo que me incomodaba era la familiaridad con que Winnie se desplazaba por la casa. En varias ocasiones se había dirigido sin vacilar hacia el conmutador de la luz. ¿Serían celos? Al principio fue una especie de cólera sombría. Yo sentía verdadera afección por Winnie y nunca le había preguntado por su pasado. Fue porque yo me había forjado algunos planes para su porvenir. La posibilidad de que hubiera estado con otro no me lastimaba tanto como aquello que hubiera ocurrido en mi propia casa. Presa de angustia, decidí comprobar esta sospecha. Yo recordaba que, curiosamente, un día por el desván había descubierto una vieja lámpara de petróleo. De inmediato pretexté un paseo por el jardín. Pero no tenemos con qué alumbrarnos, murmuré. Winnie se levantó y quedó un momento indecisa en medio de la habitación. Luego la vi dirigirse hacia la escalera y subió resueltamente sus peldaños. 5 minutos después apareció con la lámpara encendida. La escena siguiente fue tan violenta, tan penosa, que me resulta difícil revivirla. Lo cierto es que monté en cólera, perdí mi sangre fría y me conduje de una manera brutal. De un golpe derribé la lámpara, con riesgo de provocar un incendio, y precipitándome sobre Winnie, traté de arrancarle a viva fuerza una imaginaria confesión. Torciéndole las muñecas, le pregunté con quién y cuándo había estado en otra ocasión en esa casa. Solo recuerdo su rostro increíblemente pálido, sus ojos desorbitados, mirándome como a un enloquecido. Su turbación le impedía pronunciar palabra, lo que no hacía sino redoblar mi furor. Al final, terminé insultándola y ordenándola que se retirara del lugar. Winnie recogió su abrigo y atravesó a la carrera el umbral. Durante toda la noche no hice otra cosa que recriminar mi conducta. Nunca creí que fuera tan fácilmente excitable y en parte atribuía esto a mi poca experiencia con las mujeres. Los afectos que en Winnie me habían sublevado me parecía a la luz la reflexión completamente normales. Todas esas casas del campo se parecen unas a otras y lo más natural era que en una casa de campo hubiera una lámpara, que esta lámpara se encontraría en el desván. Mi explosión había sido infundada, peor aún, de mal gusto. Buscar a Winnie y presentarle mis excusas me pareció la única solución decente. Fue inútil, jamás pude entrevistarme con ella. Se había ausentado del restaurante y cuando fui a buscarla a su casa se negó a recibirme. A fuerza de insistir, salió un día su madre y me dijo de la mala manera que Winnie no quería saber absolutamente nada con locos. ¿Con locos? No hay nada que aterrorice más a un inglés que el apóstrofe de loco. Estuve 3 días en la casa de campo tratando de ordenar mis sentimientos. Luego de una paciente reflexión comencé a darme cuenta de que toda esa historia era trivial, ridícula, despreciable. El origen mismo de mi viaje a Sydney era disparatado. ¿Un doble? ¡Qué insensatez! ¿Qué hacía yo allí perdido, angustiado, pensando en una mujer excéntrica a la que quizás no amaba, dilapidando mi tiempo, coleccionando mariposas amarillas? ¿Cómo podía haber abandonado mis pinceles, mi té, mi pipa, mis paseos por Hyde Park, mi adorable bruma del Támesis? Mi cordura renació. En un abrir y cerrar de ojos hice mi equipaje y al día siguiente estaba retomando a Londres. Llegué entrada la noche y del aeródromo fui directamente a mi hotel. Estaba realmente fatigado, con unos enormes deseos de dormir y de recuperar energías para mis trabajos pendientes. Qué alegría sentirme nuevamente en mi habitación. Por momentos me parecía que nunca me había movido de ahí.
raro permanecí apoltronado en mi sillón, saboreando el placer de encontrarme nuevamente entre mis cosas. Mi mirada recorría cada uno de mis objetos familiares y los acariciaba con gratitud. Partir es una gran cosa, me decía, pero lo maravilloso es regresar. ¿Qué fue lo que de pronto me llamó la atención? Todo estaba en orden, tal como lo dejara. Sin embargo, comencé a sentir una viva molestia. En vano traté de indagar la causa. Levantándome, inspeccioné los cuadros rincones de mi habitación. No había nada extraño, pero se olfateaba una presencia, un rostro a punto de desvanecerse. Unos golpes sonaron en la puerta. Al entreabrirla, el botones asomó la cabeza. Lo han llamado de Mandrake Club. Dicen que ayer ha olvidado usted unos paraguas en el bar. ¿Quiere que se lo envíen o pasará a recogerlos? Que lo envíen, respondí maquinalmente. En el acto me di cuenta de lo absurdo de mi respuesta. El día anterior yo estaba volando probablemente sobre Singapur. Al mirar mis pinceles sentí un estremecimiento. Estaban frescos de pintura. Precipitándome hacia el caballete, desgarré la funda. La Madonna que dejara el bosquejo estaba terminada con la destreza de un maestro y su rostro. Cosa extraña, su rostro era de Winnie. Abatido caí en mi sillón. Alrededor de la lámpara revoloteaba una mariposa amarilla. Esa es la historia del doble de Julio Ramón Ribeiro, la cual vamos a leer con la participación de ustedes en clases. Buenos estudiantes, los invito a resolver las páginas de su libro, las cuales corregiremos ya cerca de celebrar nuestras fiestas patrias, porque sabemos que estamos en el mes de la patria. Les deseo que sin importar dónde nos encontremos, celebremos la dicha de que se siente de ser peruanos, ¿no? Como les escribo a través de este pequeño verso inspirado en ustedes. Que vive el Perú, señores, que viva nuestra bandera, que vivan mis estudiantes que nacieron en esta tierra y son de Antonio Raimondi, la mejor escuela, y con su profesora Marta, que les desea muchas bendiciones y un fuerte abrazo a la distancia, aunque no los vean. Cuídense, protéjanse, sean felices.